Desde que tengo memoria, he vivido al margen de todo. Siempre he sido la que ayuda, la que acompaña, la que está de paso. Nunca la protagonista. Mi nombre es Mariana. Pero en esa casa, en esa mansión donde crecí rodeada de mármol y miradas por encima del hombro, me conocían como la niñera de los ricos. No importaba que hubiera pasado más tiempo con el abuelo que cualquiera de sus nietos de sangre. No importaba que conociera cada rincón de esa familia mejor que sus propios herederos. Para ellos, yo era solo la ayuda. Y lo más doloroso es que llegué a creerlo también. Tenía apenas 17 años cuando la vida me empujó a ese mundo que no era mío. Mi madre, enferma y sin recursos, aceptó que me quedara en casa de su antiguo patrón, don Alfredo, un hombre mayor, viudo, con dinero de sobra y nietos que jamás lo visitaban. Él me recibió sin preguntas, con una mirada cálida y un cuarto pequeño al fondo, lejos de los salones relucientes. «Aquí estarás segura», me dijo. Y lo estuve, aunque también invisible. Pasaron los años. Me convertí en la sombra silenciosa de esa casa. Cuidaba a los niños, organizaba sus rutinas, sabía qué les gustaba cenar, qué alergias tenían, qué les asustaba por las noches, pero cuando llegaban los padres, me llamaban por mi apodo despreciativo, la niñera de los ricos, como si fuera una pieza de utilería, como si no tuviera historia. Lo que nadie sabía es que el abuelo me escuchaba. En sus silencios, me veía. Me preguntaba por mis sueños, por mi mamá, por mis libros escondidos bajo la almohada. Y yo le respondía con respeto, pero también con afecto sincero. Él fue el primero en decirme que valía más de lo que los demás pensaban. A escondidas, me regalaba novelas antiguas, me hablaba de arte, de política, de viajes. Me hacía sentir parte de algo. Pero todo cambió el día en que don Alfredo cayó enfermo. Una enfermedad lenta, cruel, que lo fue apagando poco a poco. Y con su fragilidad vino la invasión. Los nietos regresaron, hambrientos de herencia. Yo pasé de ser una sombra a un obstáculo. De un momento a otro, comencé a escuchar murmullos detrás de las puertas. ¿Qué hace esa muchacha aún aquí? Seguro está manipulando al abuelo. ¿Y si la está incluyendo en el testamento? Me dolió, me quemó, porque yo jamás le pedí nada. Lo cuidé por amor, por gratitud, por todo lo que me enseñó. Pero ellos no podían ver eso. Solo veían amenaza. Una amenaza que vestía ropa sencilla y vivía en el cuarto más lejano. Los pasillos comenzaron a llenarse de pasos que ya no recordaba. Voces estridentes, perfumes caros, risas falsas. Los nietos del abuelo, que durante años no lo habían visitado ni para su cumpleaños, ahora se instalaban como si fueran dueños absolutos del lugar. Camila, la nieta mayor, apenas me miraba cuando cruzábamos en la cocina, siempre con ese aire de superioridad y ese tono que usaba solo conmigo. ¿Podrías traerle el té al abuelo? Pero no te tardes. Sí, tenemos cosas de adultos que hablar. Lo que ella no sabía es que don Alfredo solo tomaba ese té cuando yo lo preparaba. Y lo que no entendían era que él confiaba más en mí que en cualquiera de ellos. Yo los observaba en silencio, como siempre. Escuchaba sus planes, sus cálculos, sus urgencias disfrazadas de cariño. «Abuelo, deberías pensar en el legado de la familia», le decía uno. «No querrás que todo ese dinero caiga en manos equivocadas», decía otro. A mí me excluían de esas charlas, como si fuera parte del mobiliario. Pero don Alfredo, aún con la voz débil y los ojos cansados, me buscaba con la mirada cada vez que ellos intentaban manipularlo. Y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. Una tarde, mientras lo ayudaba a sentarse en su sillón favorito junto a la ventana, me tomó la mano con una fuerza inesperada. «Mariana, prométeme que seguirás estudiando, que no dejarás que esta casa te apague». Tragué saliva y asentí,
sin saber a dónde quería llegar. Entonces me miró, con lágrimas contenidas, y dijo algo que nunca olvidaré. No te estoy pidiendo un favor. Te estoy entregando una promesa que hice hace mucho. No supe qué contestar. Me limité a abrazarlo, sintiendo que algo grande se acercaba, algo que iba a cambiarlo todo. Los días siguientes fueron un infierno. Los nietos discutían entre ellos, contrataban abogados, hablaban de inversiones, herencias, propiedades. Nadie cuidaba del abuelo. Nadie le preguntaba cómo dormía o si le dolían los huesos. Esa parte seguía siendo mi tarea. Y cada vez que me veían con él, aumentaban sus sospechas. Una noche, escuché claramente detrás de la puerta del despacho a Camila decir: «Esa niña no va a quitarnos lo que es nuestro. Ya vi cómo el abuelo la mira. Está encaprichado con ella, y eso puede costarnos millones». Fue ahí donde entendí que ya no había vuelta atrás. No se trataba de mí, ni de lo que hiciera. Ellos me odiaban simplemente porque yo existía, porque, sin saberlo, me había convertido en la única presencia leal en esa casa. Y eso los aterraba. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. El día que trajeron al notario a la casa, supe que algo estaba por romperse. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que don Alfredo había tomado una decisión. Una que tenía a sus nietos al borde de un ataque. Esa mañana, la tensión podía cortarse con cuchillo. Camila bajó con un vestido negro ajustado, fingiendo una solemnidad que no le quedaba. Mauricio, su hermano, hablaba por teléfono sin parar, como si pudiera controlar el destino desde la pantalla. Y yo servía el desayuno con manos temblorosas, intentando mantener la calma, mientras el caos se gestaba en cada rincón. Cuando el notario llegó, todos lo rodearon como buitres. Pero don Alfredo pidió algo que nadie esperaba, que yo también estuviera presente. «Quiero que Mariana escuche todo lo que tengo que decir», dijo con voz firme. Hubo un silencio helado. Camila lo miró como si se le acabara de caer el mundo. «¿Ella?», preguntó con burla. «¿Qué tiene que ver una niñera en esto?». Pero el abuelo no cedió. «Tiene más que ver con esta casa que cualquiera de ustedes». Y entonces lo supe. Me había convertido en su familia, aunque los otros jamás lo aceptarían. El notario comenzó a leer una carta que el abuelo había escrito de su puño y letra. No era solo un testamento, era una confesión, una despedida, una sentencia. En ella, don Alfredo hablaba del abandono que sufrió por parte de sus propios nietos, del dolor de ver cómo el apellido que tanto defendió se convirtió en una excusa para la avaricia, y hablaba de mí, de cómo llegué siendo una niña, con miedo, pero con luz, de cómo me había convertido en el único lazo humano que lo mantenía vivo. Mientras el notario leía, sentía que mi corazón se salía del pecho, y lo más impactante fue lo que vino después. «Por decisión propia y con plena conciencia de mis actos», dijo el notario con voz firme, «dejo a Mariana López el control del fideicomiso principal de la familia, con derecho a uso, administración y decisión sobre las propiedades y recursos heredados». Nadie respiró. Yo tampoco. Pensé que era un error, un malentendido, pero no lo era. Me estaba nombrando como la heredera principal, a mí, la niñera, la invisible, la que no tenía sangre rica, pero sí un corazón leal. La tormenta estalló segundos después. Camila gritó que era un fraude. Mauricio arrojó una copa al suelo. Todos comenzaron a exigir explicaciones, a hablar de abogados, de impugnaciones. Yo solo pude mirar al abuelo, quien con su última fuerza me sostuvo la mano y susurró: «Es tuyo, porque tú sí cuidaste lo que realmente importa». No sabía si llorar o salir corriendo. Todo el salón ardía en gritos, insultos y amenazas veladas. Pero yo estaba en otra dimensión.
una donde lo imposible acababa de ocurrir. De pronto, la chica invisible tenía poder, y eso los volvía locos. Camila se abalanzó sobre el notario, exigiendo ver el documento real. Mauricio juraba que el abuelo había sido manipulado. Los demás se dedicaban a maldecir en voz baja, como si el veneno pudiera revertir lo firmado. Yo solo me aferraba a la mano del abuelo, que temblaba, pero seguía cálida. Su rostro estaba tranquilo, como si por fin hubiera hecho justicia. No solo para mí, sino para él mismo. Después de que el notario se fue, el silencio se instaló como una neblina pesada. Nadie me dirigía la palabra. Pasaban junto a mí como si fuera un fantasma, aunque esta vez uno que les daba miedo. Intentaron aislarme, encerrarse a hablar a mis espaldas, buscar abogados por teléfono, pero la verdad ya estaba dicha, sellada, legalizada. Y yo, aunque todavía no lo creía, me había convertido en la administradora de todo lo que tanto despreciaban. Pero jamás quisieron soltar. Durante los días siguientes, me movía por la casa como si caminara sobre cristales, pero ya no era la niñera, ya no era la muchacha. Era Mariana López, la heredera designada por don Alfredo Montenegro. Fue ahí donde lo vi claro. No querían justicia, querían control, y como ya no lo tenían, ahora buscaban venganza. Me lo demostraron una noche, cuando entré al estudio del abuelo, y lo encontré todo revuelto. Cajones abiertos, documentos tirados, carpetas rasgadas, y en medio del desorden, una nota escrita con letras grandes y furiosas. Esto no se va a quedar así. Me temblaron las piernas. No sabía de qué eran capaces. Habían pasado de despreciarme a querer destruirme. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de verdad. No por mí, sino por lo que podrían hacerle al abuelo si pensaban que él seguía apoyándome. Esa misma noche, cerré la puerta de su habitación con llave. Dormí en una silla junto a su cama, mientras él respiraba con dificultad, como si cada aliento le costara una batalla. «No dejes que te cambien», me susurró medio dormido. Tú no eres como ellos». Y esas palabras fueron como una promesa sellada en mi alma, porque entendí que, aunque ya tuviera el testamento en mis manos, mi verdadera herencia era otra, la fuerza de no convertirme en lo que juré destruir. Los días siguientes fueron una guerra fría disfrazada de cortesía. Camila fingía sonrisas cuando me cruzaba en la cocina, pero sus ojos no mentían. Me odiaba con cada fibra de su cuerpo. Mauricio ya no disimulaba. Me ignoraba por completo, como si no existiera. Pero yo ya no era la misma. Aunque el miedo seguía en mi pecho, algo dentro de mí se había encendido. No podía permitirme flaquear. No ahora. No después de que el abuelo me había dado la única oportunidad real de cambiar mi destino. Así que me mantuve firme. Comencé a organizar documentos, revisar cuentas, leer cada línea del testamento como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo dependía. Fue entonces cuando empecé a notar cosas, papeles faltantes, registros alterados, contratos que no cuadraban. El abuelo me había confiado no solo la herencia, sino también sus secretos, y uno de ellos era que algunos de sus nietos habían usado sus empresas como cajero automático durante años. Desviaban dinero, inflaban costos, ocultaban movimientos, todo mientras lo visitaban una vez al año, si acaso. Ahora todo tenía sentido. No era solo ambición, era miedo. Miedo de que yo descubriera lo que habían hecho, y lo estaba haciendo, poco a poco, archivo por archivo, noche tras noche. Una madrugada, mientras revisaba unos documentos antiguos en el estudio, escuché pasos en el pasillo. Me congelé. No era el abuelo. Eran tacones, lentos, deliberados. Camila. Me encontró con los papeles abiertos sobre la mesa y sonrió con una frialdad que me heló la sangre. ¿Jugando a ser empresaria?, dijo. No te ilusiones. Esto es temporal.
El apellido pesa más que una firma en un papel. Yo no respondí. No le di ese gusto. Pero ella no terminó ahí. Se acercó más y susurró. No sabes en lo que te estás metiendo. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Luego se fue, dejando su amenaza flotando como veneno en el aire. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por decisión. Entendí que si querían guerra, tendrían guerra. Pero no como ellos. No con gritos ni chantajes. Yo iba a hacerlo a mi manera, con verdad, con pruebas, con dignidad. ¿Y si el apellido Montenegro pesaba? Entonces yo iba a demostrarles que los valores del abuelo pesaban más. Todo lo que descubrí en los días siguientes confirmaba una verdad que ya me dolía en la piel. Esa familia no solo me despreciaba, también había traicionado al abuelo mucho antes de que yo llegara. Usaron su apellido para enriquecerse a escondidas, vendieron propiedades sin su consentimiento y hasta hipotecaron empresas familiares sin que él supiera. Y ahora, con él en su lecho de muerte, querían disfrazar su codicia de preocupación familiar. Pero ya era tarde. Cada contrato que revisaba era una puñalada más a la memoria del hombre que me dio un hogar. Y cada dato que descubría era una nueva arma para defenderme. Fue entonces cuando tomé una decisión. Iba a enfrentar a cada uno, no con escándalos, sino con hechos. Organicé toda la documentación, armé carpetas con fechas, cifras, firmas. Llamé al contador de confianza del abuelo, al mismo que había sido marginado por los nietos cuando intentó denunciar las irregularidades. Cuando le conté que yo ahora administraba todo, casi llora. Por fin alguien que de verdad lo quiso, me dijo. Me ayudó a organizar los reportes. Juntos, reconstruimos la historia de los últimos 5 años, y el resultado era devastador, para ellos. Mientras tanto, la salud del abuelo empeoraba. Sus respiraciones eran más lentas, sus manos más frías, pero su mente seguía lúcida. Le conté todo, sin esconderle nada, y aunque su voz ya era débil, sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y paz. Sabía que lo descubrirías. Por eso eras tú. Me pidió que no odiara, que hiciera justicia, pero sin convertirme en reflejo de sus errores. Y esas palabras me marcaron, porque en ese momento entendí que mi lucha no era solo por lo que me quitaron, sino por lo que aún podía construir. El día que convoqué a la familia a una reunión formal, todos vinieron pensando que iba a ceder, que había entendido mi lugar, pero lo que encontraron fue otra cosa. Yo estaba sentada en el despacho del abuelo, con las carpetas ordenadas frente a mí y el contador a mi lado. Cuando entraron, Camila soltó una carcajada. ¿Qué es esto? ¿Una escenita? Yo la miré con calma y respondí, no, es un informe, completo, detallado, con todo lo que hicieron durante años. El silencio fue inmediato. Nadie se movió, y entonces comencé a hablar. Nunca en mi vida había hablado tan claro, tan firme, tan fuerte sin necesidad de alzar la voz. Cada palabra que salía de mi boca era un espejo que ellos no querían mirar. Les leí los movimientos financieros, les mostré las transferencias disfrazadas, los préstamos internos sin devolución, las propiedades vendidas a nombre de terceros. Camila intentó interrumpirme, pero la miré con una seguridad que la desarmó. Si lo que digo es mentira, demuéstralo. Pero los números no mienten, y tú sabes que yo tampoco. El contador asintió en silencio, validando todo lo que decía. Por primera vez, tenían que escucharme, y no podían huir. Uno a uno, los rostros fueron cambiando de color. Mauricio, siempre arrogante, se hundía en su silla. El menor de los nietos, que apenas hablaba, bajó la mirada. No era solo vergüenza, era miedo. Sabían que, si yo quería, podía llevarlos ante la ley, pero no lo hice. No porque me faltara valor, sino porque el abuelo me había pedido algo más difícil, hacer justicia sin odio. Así que les di una salida. Pueden aceptar lo que está aquí, firmar este acuerdo y dejar de administrar lo que no les pertenece. O podemos ir a juicio. Ustedes deciden.
Camila se puso de pie y me llamó hipócrita, trepadora, interesada. Dijo que yo solo quería lo que ellos tenían. Pero ahí estaba la ironía. Lo único que yo quería era mi paz, no la suya, no su mundo vacío, sino la posibilidad de seguir adelante sin esconderme, sin rogar por respeto, sin tener que bajar la mirada en la casa que me vio crecer. Yo no quiero lo de ustedes, le dije. Yo quiero lo que el abuelo me confió, y no lo voy a soltar. Fue entonces cuando, con una furia impotente, Camila lanzó los papeles al suelo y se marchó. Uno a uno. Los demás la siguieron. Me quedé sola en ese despacho. Sola, pero por primera vez, libre. No me temblaban las manos. No lloré. No sentí culpa. Sentí justicia. El contador me puso una mano en el hombro y dijo: «Tu abuelo estaría orgulloso». Yo solo asentí, porque en el fondo lo sabía. Al día siguiente, la mansión amaneció en silencio. Ya no había risas falsas ni pasos apresurados de tacones de diseñador. Los autos de lujo se habían ido. Las maletas también. Y por primera vez, sentí que esa casa, la misma que por años me vio como un estorbo, respiraba en paz. Subí con calma a la habitación del abuelo. Estaba despierto, aunque muy débil. Le conté todo. No los gritos, ni los insultos. Solo la verdad, que ya no podían hacerle más daño, que sus empresas estaban en orden, que su legado no iba a ser manchado por la codicia. Él me miró como quien ve el último rayo de sol antes del anochecer, y sonrió. Pasé los días siguientes acompañándolo, sin interrupciones. Leía en voz alta, preparaba su comida favorita, ponía música instrumental suave. Quise que sus últimos días fueran dignos, tranquilos, rodeados de alguien que lo quería de verdad. Y así fue. Una mañana, mientras le sostenía la mano y le contaba un recuerdo bonito de cuando paseábamos por el jardín, él simplemente cerró los ojos y no los abrió más. No hubo dramatismo, solo paz. Una paz que me rompió el corazón, pero también me dio fuerza. El funeral fue pequeño, íntimo. Yo misma elegí cada detalle, porque conocía sus gustos mejor que nadie. Los nietos aparecieron, por supuesto, pero ya no con exigencias. Llegaron con trajes oscuros y palabras que sonaban a obligación, no a duelo. Camila no me miró a los ojos. Mauricio me dio un apretón de manos seco, como quien reconoce una derrota silenciosa. Nadie dijo nada sobre la herencia. Nadie se atrevió, porque sabían que la batalla ya había terminado, y no a su favor. Al terminar el entierro, me quedé sola junto a la tumba. El viento soplaba suave. Me arrodillé y susurré: «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Te juro que voy a cuidar lo que me dejaste, y también a mí misma». Y lo cumplí, porque después de ese día, comencé una nueva etapa. Limpié la casa de energías viejas. Vendí lo que no tenía alma. Doné lo que podía ayudar a otros. Me inscribí en la universidad. Comencé a estudiar administración, no por venganza, sino por propósito. Porque entendí que la mejor forma de honrar a quien te levantó es seguir creciendo cuando ya no te aplauden. Las semanas pasaron y, con ellas, algo dentro de mí comenzó a florecer. Por primera vez en mi vida, tenía voz y dirección. No vivía ya en el rincón de nadie. Empecé a tomar decisiones con firmeza, aunque muchas veces el miedo quisiera colarse por las grietas de mi memoria. Mantuve a los empleados que siempre trataron al abuelo con dignidad y despedí sin titubeos a quienes se burlaban de mí a mis espaldas cuando era solo la niñera. Renové los espacios, no con lujos, sino con alma. Convertí la biblioteca del abuelo en una sala de estudio para jóvenes sin recursos. Abrí becas con su nombre, y cada acto era una forma de mantenerlo vivo. Pero, como era de esperarse, no tardaron en volver.
Camila reapareció con una actitud diferente. Fingía humildad. Venía en son de paz. Me pidió una reunión para hablar de familia. Llegó vestida de blanco, con flores en la mano, como si pudiera maquillar sus intenciones con cortesía. Me ofreció manejar juntas los bienes, sanar heridas del pasado. Pero yo ya la conocía. Esa dulzura era solo otro disfraz. Le agradecí su visita, pero dejé claro que el tiempo de las segundas oportunidades había pasado. La herencia no me interesa, Camila, le dije. Lo que me interesa es que aprendas que no todo se puede comprar. Y con eso, la dejé ir. Esta vez, sin rencor, solo con verdad. Las noticias no tardaron en circular. Algunos medios locales hablaron del caso inusual de una joven empleada que había heredado el control de un emporio familiar. Me llamaban la Cenicienta moderna, o la sirvienta que se volvió empresaria. No entendían nada. No sabían de mis noches en vela, del dolor silencioso, del desprecio constante. Pero no necesitaba que lo entendieran, porque no buscaba fama, solo justicia. Y aunque muchas puertas empezaron a abrirse, yo elegí avanzar despacio, con cuidado, sin olvidar de dónde venía. Un día, una carta llegó a mi buzón. Era del abogado de la familia Montenegro. Dentro, una copia oficial del testamento y una nota manuscrita del abuelo que nunca había visto. Solo decía: «Te elegí a ti, Mariana, porque fuiste la única que me vio, cuando todos los demás solo miraban el dinero». Y al leer eso, lloré. Lloré por él, por mí, por todo lo que sobrevivimos y por todo lo que aún estaba por venir. El tiempo pasó. No deprisa, no de golpe. Pasó con la suavidad con la que se curan las heridas que no se ven, pero que arden. Me gradué con honores. Abrí una fundación con el nombre del abuelo, Fundación Alfredo Montenegro. Ayudamos a jóvenes de escasos recursos a terminar sus estudios, a encontrar empleo digno, a sentirse parte de algo más grande. Cada vez que un chico cruzaba esa puerta, recordaba a la niña que fui, la que entró por necesidad, y encontró un destino que nunca soñó. No busqué venganza, pero la justicia llegó sola. Camila y Mauricio enfrentaron auditorías. Los contratos turbios que firmaron en el pasado comenzaron a pasarles factura. No los perseguí. Solo dejé que el tiempo hiciera su parte. Y el tiempo, cuando no lo fuerzas, sabe cobrar. Me llamaron a testificar en una ocasión, y fui, con respeto, sin rencor. Dije la verdad, y esa verdad fue suficiente para que todo cayera por su propio peso. La familia Montenegro, antes tan temida, ahora era sinónimo de escándalo, excepto por una historia, la de la niñera que levantó un imperio con valores. Una tarde, regresé a la casa donde todo comenzó. El jardín estaba lleno de flores, el aire olía a lavanda, y los muros, antes fríos, ahora tenían vida. Caminé hasta el árbol donde solía leer con el abuelo, y ahí, sentada con una libreta, estaba una niña de unos 12 años. Era una becaria nueva. Me miró, se puso de pie nerviosa. Le sonreí. «No te preocupes, solo vine a recordar». Me ofreció su lugar. Me senté, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso. Ya no era la sombra de nadie. Era mi historia, mi voz, mi camino. Hoy, si alguien me pregunta quién soy, no digo que fui la niñera de los ricos. Digo que fui la mujer que nadie vio venir, la que transformó una humillación en fuerza, la que convirtió desprecio en dignidad, y la que supo, al final, que el verdadero poder no está en los apellidos ni en los testamentos, sino en el corazón con el que decides vivir. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.